Es para mí un placer saludarles. Bienvenidos y muy buenas noches. Como medio de comunicación reiteramos esto. Nosotros estamos tomando todas las medidas de prevención para estar frente a sus pantallas y poder trabajar. Y hoy justamente vamos a hablar acerca de los hechos más relevantes. Y estamos haciendo un seguimiento a todo lo que acontece con los casos de coronavirus. ¿Cuántos ya se han confirmado hasta el momento? En breve lo sabremos. Pero también hoy ha sido una jornada muy importante porque el Papa Francisco se ha dirigido a todo el mundo con un mensaje y además una bendición y pidiendo por la salud de todos nosotros. Empezamos, esto es Hora 23 y estas son las 5 del día. Se ha trabajado en una programación del calendario electoral que todavía no ha llegado acá al Parlamento, ¿no? Yo estoy personalmente, como ustedes pueden ver, supervisando ese aspecto, ¿no? De que llegue este proyecto. Y sobre todo no estamos de acuerdo en ponerle una fecha determinada debido a que debemos de analizar el avance de esta pandemia, que lastimosamente los números nos muestran que se está creciendo en vez de rebajar. Lo ideal sería que la canasta familiar sea repartida por el ejército, pero que esto se coordine y lleguen a las personas que de verdad necesitan. Con más de 82,000 contagiados, Estados Unidos es el país con más casos activos de coronavirus en el mundo. Así lo muestran los portales que contabilizan los casos en línea y que se actualizan al instante. Hoy hemos decidido declarar auto de buen gobierno bajo el decreto departamental número 128. En este decreto contempla el cumplimiento de todas las normativas detalladas y explicadas en el decreto 4200. La Red Bolivisión ha realizado la transmisión especial de esta ceremonia desarrollada por el Papa Francisco, el Urbi et Orbi, que significa hacia la ciudad de Roma y al mundo. Como podemos ver en las imágenes, todo el mundo prácticamente ha estado a la expectativa de la bendición y el mensaje del Papa Francisco. Él ha señalado que la oración es nuestra arma vencedora. Además, ha elevado su súplica al Señor y nos ha pedido que confiemos en Él y respondamos a su llamado de convertirnos. También nos pide que sigamos el ejemplo de las personas corrientemente olvidadas que están en el timón de la barca en estos momentos de crisis sanitaria por la pandemia. Al igual que a los discípulos del Evangelio. Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa, dijo el Papa Francisco. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. Además, el Papa ha expresado que nos encontramos asustados y perdidos, pero en esta barca, recuerda, estamos todos. De hecho, continúa al igual que esos discípulos que hablan con una voz y con una angustia. Dice, pereceremos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino todos juntos, ha señalado el Papa Francisco en su mensaje. El pontífice también ha elevado una súplica en estos momentos de prueba. Él ha dicho de que estamos en mares agitados y suplicamos al Señor. El Papa asegura que hemos avanzado rápidamente sintiéndonos fuertes y capaces de todo y codiciosos de ganancias. Él ha dicho que nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. Además, ha señalado que no nos hemos detenido ante sus llamadas, tampoco nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, ni hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. De hecho, dijo, hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Al final de su reflexión, el Papa pidió al Señor que bendiga al mundo, dé salud a los cuerpos y consuele los corazones. Y nos ha pedido que no sintamos temor, pero que nuestra fe es débil y que tenemos miedo. Y es preocupante porque aumentan los casos de coronavirus en el departamento de La Paz. Por tal motivo, la primera autoridad de esta región, el gobernador Félix Pazzi, ha emitido un auto de buen gobierno. Ya estamos en contacto con él justamente para conocer estas disposiciones. Gobernador, muy buenas noches, bienvenido a Hora 23.
Sí, buenas noches, gracias la verdad por este contacto y prácticamente es muy complicado además comunicarnos, pero sin duda estamos viviendo un momento bastante difícil, bastante complicado y una situación de preocupación para todas las familias. Y en ese contexto, para evitar mayor crecimiento de contagios, se ha determinado el decreto supremo para dictar el auto de buen gobierno que rige ya prácticamente el Departamento de La Paz. ¿Hasta cuándo va a ser estas disposiciones y cuáles son, por favor, para que la gente comprenda bien? La duración de esta medida tiene que ser tal como manda la norma nacional, el decreto 4200, hasta el 15 de abril. Después se evaluará exactamente cuál va a ser el procedimiento. Una de las puntos importantes, se ratifica todas las predisposiciones a nivel nacional, la que está determinada ya en la norma nacional, ratificar el acto de buen gobierno para su cumplimiento específico y todos esos puntos. Pero hemos introducido algunos puntos específicos correspondientes prácticamente al departamento. Una de ellas, por ejemplo, es la obligación de todos los sistemas de salud públicos de primero y segundo, tercer nivel, las cuales deben habilitar o disponer centros de aislamiento, camas de aislamiento para el tratamiento hospitalario de los casos confirmados de coronavirus. Pero también, de la misma manera, se obliga a los centros clínicos privados que también tienen que disponer y habilitar los centros de aislamiento para poder abastecer a toda la población si en caso que vamos a tener en el departamento un crecimiento vertiginoso de este coronavirus. Esta es la particularidad. Y todo el sistema de salud público y privado tiene que estar bajo la rectoría del CEDES La Paz, que además esta la que coordina con el Ministerio de Salud de manera directa. Esta es la particularidad bajo el objetivo de que podamos atender sin ningún problema, o por lo menos abastecer sin caso que creciera esta pandemia coronavirus. Este es un primer punto que obliga. Y el segundo punto, que también es algo particular, que indica que todos los servicios privados que atiende al público, como hoteles, comidas, etcétera, que vamos a llamarlo atención al público, ¿no? Y están bajo el principio de deber de colaboración, ¿no? De aceptar y cooperar para estos aislamientos colectivos y individuales, para poder cumplir con el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Hay aislamiento y cuarentena que requiere una población. Esto particularmente para los que están retornando del país. Y eso tenemos que hospedarnos en los hoteles. No hay otra, y de esos hoteles nosotros tenemos que pagar evidentemente todas las entidades nacionales. Pero estos días hemos estado teniendo reticencia, rechazo de muchos hoteles. ¿Qué pasa si no cumplen con estas determinaciones? Por ejemplo, los propietarios de esos servicios públicos. Los privados, en realidad, tal como establece la Constitución, van a ser sometidos a una cláusula temporal, depende de la magnitud del problema, incluso algunos a una cláusula definitiva. ¿Cómo se va a trabajar con las personas en situación de calle? ¿Qué se va a hacer? Ese es otro punto que estamos poniendo algo particular en este decreto de auto de buen gobierno. En cuanto a personas situación calle, ¿no? Se va a coordinar con los municipios de las 20 provincias, en primer lugar, de identificar a las personas y después, ¿no?, llevar a centros de acogida
que pueden ser albergues, espacios municipales o de la gobernación para prestar atención adecuada, pero fundamentalmente no evitar el contagio de coronavirus para ellos y que ellos puedan también contagiar a otros si es que están circulando en las calles. Entonces se va a coordinar directamente con los municipios y la gobernación para precisamente resguardar y disponer los ambientes físicos que tiene tanto municipios y gobernación para la gente de situación calle. Estas son algunas particularidades del departamento de este decreto de autogobierno. Señor gobernador, al referirse a todas estas medidas y principalmente a reforzar el sistema de salud, ¿quiere decir que nos tenemos que preparar para lo peor? Es decir, ¿se vienen tiempos muy difíciles con el coronavirus en el departamento de La Paz, por lo menos? Sí, eso es cierto. Por eso también nosotros, como gobernación, estamos habilitando prácticamente en diferentes lugares, en la ciudad de Alto, una cosa de 250 camas. Aquí en La Paz, 170 ya tenemos ya prácticamente, pero necesitamos más. Si en caso realmente esto rebasara la situación, vamos a tener que seguir trabajando. Estamos incluso planificando habilitar los institutos tecnológicos para los centros de aislamiento, no de tratamientos, de terapias, ¿no? Por lo menos la historia y la experiencia de otros países y también aquí en Bolivia nos está mostrando estos primeros casos en que muchos se van a tratar con seguridad en los domicilios, y ahí se van a recuperar. Solamente los casos que no tienen condiciones en los hogares tendrían que ir a centros hospitalarios para su tratamiento y su recuperación, pero la recuperación, la cama no se usa solamente 14 días, prácticamente van a estar alrededor de 28 días, casi un mes. Eso prácticamente satura, sin caso que requiera de más energía. En ese caso, incluso estamos pensando habilitar los institutos tecnológicos y acondicionarlos, ¿no? Porque la gobernación lo tiene en su tuición, la infraestructura de los institutos tecnológicos. Permítame, señor gobernador, por favor, para finalizar este contacto, sus recomendaciones a la gente en el departamento de La Paz. Nadie puede circular este fin de semana. Nadie puede circular, en ese sentido incluso mañana tenemos planificado juntamente con el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, hacer una inspección por diferentes áreas rurales y también ciudades intermedias para evaluar y para que esta medida esté en pleno cumplimiento, porque sabemos hasta el momento que no hay ninguna experiencia de otra medida que es el aislamiento, que es el cumplimiento de la cuarentena en los hogares. No hay otra. Si es así, por lo tanto, la única manera de evitar, frenar este avance de coronavirus es estando en el hogar. Muy bien, señor gobernador, le agradezco por este contacto, que nos vaya bien también este fin de semana. Tenemos más en Hora 23. Con Banco Unión no tienes que venir al banco. Quédate en casa, porque Banco Unión piensa en tu bienestar, acorde a las disposiciones gubernamentales del coronavirus. Informa que a partir del lunes 23 de marzo hasta el sábado 4 de abril, habilitó agencias en cada departamento de 8 a 12 para la atención para transacciones financieras. Consulta nuestras direcciones a la línea gratuita 810-2872 o visita nuestras redes sociales. Con Banco Unión, no tienes que venir al banco. Quédate en casa. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos ya en contacto con el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud, SIRMES, el doctor Fernando Romero, con quien vamos a hablar acerca de este tema, que es el tema del cual tenemos que hablar todos, el coronavirus, justamente porque habrían algunos profesionales de salud que estarían aislados. Esto él nos va a confirmar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. María, buenas noches. Ahora 23, un agradecimiento por la oportunidad. Es cierto lo que acabas de mencionar, estamos en una crisis ya extrema, profunda como sector público. Tenemos compañeros profesionales y trabajadores hoy día en autoaislamiento de los hospitales de Copacabana, de Patacamaya, del Hospital del Tórax y colegas del Hospital Boliviano Holandés, donde lastimosamente han tenido que atender con condiciones
mínimas de bioseguridad a pacientes positivos de coronavirus. Esta razón ha hecho que hoy día la Asamblea del Sindicato emite una resolución, Vania. Le damos un plazo de 72 horas a autoridades de gobierno, la Gobernación de La Paz, a las alcaldías, para dotar de equipos de bioseguridad en forma inmediata a los centros y hospitales de nuestro departamento. De no llegar este equipo en 72 horas, no atenderemos los centros que no tengamos ni equipos de bioseguridad. Los centros y hospitales que no tengamos equipos de bioseguridad, no atenderemos a los pacientes sospechosos. Nos negamos a ver colegas enfermos, verlos morir, ver nuestros pacientes enfermar y morir por no tener bioseguridad. Nos negamos a ver huérfanos y viudas por no tener equipos en nuestros centros de todo el país. Y nos negamos finalmente a tener que un día elegir entre quién vive y quién muere si continuamos en esta situación tan extrema, tan difícil, de tanta carencia en nuestros centros y hospitales, Vania. Doctor, ¿esto qué quiere decir? ¿No se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad en todo el país? Lo que usted acaba de señalar es muy preocupante porque estaríamos hablando del aumento de los casos de coronavirus. Vania, nosotros podemos decir con mucha claridad a la población y a las autoridades, hemos acordado desde enero hasta la fecha, hemos pedido, hemos suplicado por equipamientos, por insumos, por bioseguridad. No ha llegado y es por eso que los 4 grupos de colegas, trabajadores, profesionales de estos 4 hospitales hoy día están en riesgo de adquirir la enfermedad. La mortalidad, Vania, entre nosotros está entre el 20 y 25% como trabajadores y profesionales en salud. Ese es un riesgo enorme que no lo aceptamos, lo rechazamos terminantemente, porque te reitero, Vania, estamos dispuestos a ver morir a nuestros colegas, amigos y a nuestras familias en estas condiciones. No lo admitimos, vamos a oponernos radicalmente a que tanta irresponsabilidad ponga en riesgo a la población de nuestro departamento, Vania. Al margen de estos elementos de bioseguridad que son indispensables, sin duda, para el personal médico. Hola, no te escucho, Vania. Al margen, le digo, de estos elementos de bioseguridad que son fundamentales. Muy bien, vamos a tratar de resolver el problema del audio que tenemos. Justamente estamos realizando. Ahora sí me escucha, ¿no, doctor? Le digo, al margen de estos insumos que son necesarios para los médicos, para el personal de salud, ¿qué más se necesitan en los hospitales? Respiradores artificiales, por ejemplo. No te escucho, Vania. Mil disculpas, no te escucho. Doctor Romero, al margen de estos insumos que ustedes necesitan como personal médico, ¿qué más se requiere en los hospitales? Por ejemplo, los respiradores artificiales. ¿Con cuántos cuenta el Departamento de La Paz? Vania, en La Paz, el Hospital de Clínicas tiene 6 ventiladores que hoy día no están utilizados porque no tenemos equipo de terapia intensiva, profesionales todavía no han llegado a la institución. El Hospital de la Mujer tiene 3 equipos de terapia que todo el tiempo están llenos porque hay mucha patología materna, hipertensión, cardiopatías, diabetes. El Hospital del Tórax tiene 6 unidades que siempre están llenas por pacientes cardiópatas, hipertensos, pacientes con patología pulmonar. Si no paramos este desastre y si no nos dan equipos, estas terapias no van a abastecer, Vania, para atender a la población. De esas 12 unidades que tenemos, que apenas están funcionando, es imposible que den abasto a 3 millones de habitantes de nuestro departamento. Es por eso que si no paramos esta carencia, Vania, de equipamiento, insumos y bioseguridad, vamos a ver llegar decenas de pacientes y nos vemos, como hemos dicho en la resolución, vamos a tener que escoger entre quién vive, quién muere, quién usa y quién no usa un ventilador. No vamos a aceptar ser jueces nosotros de nuestros hermanos y apelamos a que las autoridades entiendan, a que la presidenta entienda que esta determinación que hemos tomado tiene un solo fin: exigirles a ustedes que cumplan el trabajo de darnos equipamientos, de darnos insumos. Vania, en el tema de los medios de cultivo y de transporte para el coronavirus, lamentablemente nuestros hermanos de las provincias no tienen el medio, no tienen cómo hacer el diagnóstico, la muestra tarda mucho en llegar, tiene que ir de aquí a una provincia un trabajador de sedes que no llega generalmente y volver de allá aquí
con la muestra y eso toma días y el paciente puede quedar varios días sin diagnóstico. Y nos decía el INDASA, Vania, que no tienen el número suficiente de reactivos porque no llegan los insumos por parte del gobierno. Es por eso que hemos tomado la decisión, Vania, pero aclarando que no vamos a dejar de atender a la población, lo vamos a seguir haciendo, pero Vania, centro o hospital que no tenga bioseguridad, que no tenga condiciones, no va a poder continuar atendiendo porque vamos a propagar la enfermedad entre colegas, trabajadores y población. Hoy día, Vania, no puede ser que más de 20 colegas profesionales y trabajadores estén en autoaislamiento y debilitando al sistema de salud. Si seguimos en esta cadena de crisis, Vania, en 2 semanas ya no habrá profesionales trabajando, tendremos que aislarnos. Bien. Y lamentaremos ver morir y dejar huérfanos a nuestros profesionales, pero peor todavía, Vania, nosotros mismos seremos quienes transmitamos la enfermedad a nuestros pacientes. Muy bien, doctor. Le hemos escuchado y le hemos entendido perfectamente el reclamo que ustedes tienen y las medidas que asumirían en caso de no ser atendidos por el gobierno. Realmente es muy preocupante por esta situación que estamos atravesando. Que le vaya muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Hay más. Vamos a una pausa en Hora 23. Ya retornas, Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Serás bienvenido. El gobierno ha determinado pagar las facturas de energía eléctrica, vale decir de luz, esto por 3 meses. Así está dispuesto en el decreto supremo emitido por la presidenta Yanine Áñez. Hoy queremos ampliar esta información porque quedan algunas dudas y la gente quiere estar bien informada. Estamos con el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, el señor Antonio Leye, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo está, Vania? Muy buenas noches. A ver, ¿qué dispone estas medidas? Se habla de un monto específico. Si se supera los 120 bolivianos, por ejemplo, ¿el Estado ya no pagaría estas facturas? Explíquenos, por favor. Es así, correcto. El decreto 4200 promulgado por nuestra presidenta Yanine Áñez en apoyo a las familias de menos recursos en Bolivia ha dispuesto que el Estado va a cancelar las facturas del servicio de energía eléctrica para la categoría domiciliaria durante los meses de abril, mayo y junio a aquellas familias que consuman hasta 120 bolivianos en los carros eléctricos. Entonces, aquellos que consuman por encima de ese valor será una facturación normal y será asumida por los propios consumidores. Ahora, la población está un poco preocupada porque, por ejemplo, en Santa Cruz, en esta cuarentena, hay más consumo de energía eléctrica. Es decir, seguramente muchas familias van a superar esta cifra. ¿Se ha pensado en alguna alternativa para ellos o se va a cumplir tal y cual dice el decreto? Sí, mire, el espíritu del decreto es el de beneficiar a las familias de menores recursos. El consumo de energía eléctrica está generalmente asociado a este factor. Significa que las personas que tienen menos electrodomésticos son las que van a estar en este rango de consumo. Santa Cruz es una ciudad grande, importante, es industrial, y los habitantes, y además por un efecto del calor, y en Santa Cruz se usa muchísimo el aire acondicionado. Así es Que el beneficio solo alcanza en Santa Cruz al 54% de la población, que en el caso de La Paz, por ejemplo, alcanza al 87% o va a alcanzar en Potosí al 94%. Entonces, la idea es, se ha estratificado para que los que no tienen, las familias de menores recursos sean a ellas a las que llegue con este beneficio. Entendemos. Entonces, ¿de cuántas familias estaríamos hablando en todo el país aproximadamente? Mire, la categoría domiciliaria en Bolivia tiene un número de 2,5 millones de consumidores. El beneficio estimado es para 2 millones de familias. El 77% de la población boliviana, que son consumidores de las distintas distribuidoras de Bolivia, se van a beneficiar con las medidas tomadas por la presidenta. Ahora, ¿qué pasa con los costos de recolección de basura y el alumbrado público? ¿El gobierno también se hará cargo de ello? Correcto.
sea, los 120 bolivianos son por los cargos eléctricos. En algunas distribuidoras tienen asociados las tasas de basura, todas de alumbrado público generalmente, y algunas basuras. Esas tasas también van a ser asumidas por el Estado. Muy bien, ahora la presidenta ha sido enfática al señalar de que no van a permitir que se realice el corte de la energía eléctrica ni de ningún servicio básico. Ustedes han estado haciendo, me imagino, la inspección, la verificación. Cuéntenos, por favor, de ello. Sí, así mismo, el ministerio, nuestro ministro, Rodrigo Guzmán, ha instruido al director de la Autoridad de Electricidad que controle, que garantice el suministro del servicio a nivel nacional, que las distribuidoras del país tengan los equipos de emergencia prestos para cualquier interrupción de orden técnico. No se va a permitir que existan cortes por deuda hasta que pase la crisis del coronavirus en esta emergencia sanitaria que tenemos. También nuestro director, el ingeniero Fernando Áñez, es el que está vigilando esta situación, controlando y fiscalizando. Viceministro, ¿cómo están trabajando justamente los obreros? ¿Cómo están realizando estas labores que tienen que ser permanentes? Me imagino de que tienen que realizar el mantenimiento, seguramente habrá algunos cortes que no están registrados o que no o no estaban previstos más bien. ¿Cómo se está movilizando? Ya, el decreto 4200 como excepción al medio de transporte establece como excepción que los medios de las empresas de servicio público puedan desarrollar sus actividades con normalidad. No necesitan un permiso especial. Entonces, las distribuidoras tienen la garantía de trasladarse con sus vehículos oficiales, trasladar al personal, tienen obligación. Entonces, con esta excepción es que puede desarrollar actividades tratando de cumplir el decreto con la libertad necesaria. Ahora, viceministro, ¿los funcionarios van a continuar pasando casa por casa a controlar los medidores en esta temporada de cuarentena o no? En algunas distribuidoras van a promediar y en otras van a pasar la lectura de los medidores. Es que si no se lectura, no se puede aplicar el decreto con el beneficio. Muy bien, entendemos. Mientras más días pasen, si no se llega a lecturar y lectura, la norma indica 30 días más menos 3. Si no se lectura en ese periodo, se lectura en días mayores, no va, las familias que lleguen a consumir menos de 120 podrían exceder este valor justamente por no haber sido lecturadas en su momento. Leídos los medidores, perdón. Ahora, ¿estos funcionarios van a tener todos los elementos de bioseguridad? ¿Se les ha provisto de estos barbijos, alcohol en gel, guantes? Sin duda, dentro del decreto implica que todas las empresas tienen que tener los elementos y las protecciones a todos sus funcionarios y trabajadores. La bioseguridad está primero ante todo, pero las empresas obviamente de servicios, las brigadas de emergencia tienen que trabajar, las áreas de operación de las distribuidoras, de las generadoras y de las empresas transmisoras también. Entonces, es otra de las actividades de las cuales la autoridad de electricidad tiene que verificar y controlar que se cumplan estas medidas de bioseguridad. Viceministro, le agradezco por este contacto, por su tiempo. Es importante explicarle eso a la gente y lo hemos logrado. Muchas gracias. Gracias. Solo una aclaración corta. Sí. El decreto 4197 establecía que se iba a disponer la reducción del 10% de las tarifas en el mes de abril. El tipo derogado con el decreto 4200 y se ha buscado ampliar el beneficio y que sea para las familias de menor
ingresos. O sea, ya no aplica el 30% para todas las familias, sino el límite es 120, hasta un valor de 120 bolivianos por mes. Muy bien, le agradecemos por esa aclaración, muchísimas gracias. Vamos a una pausa en Hora 23, ya volvemos. Ya retorna Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Varias regiones del país intentan afrontar esta emergencia por el coronavirus, intentan asumir varias medidas para evitar la propagación de este virus y justamente una de ellas es la ciudad de El Alto y estamos con la alcaldesa de esta urbe, la señora Soledad Chapetón. Muy buenas noches, bienvenida a Hora 23. Gracias por la oportunidad. Muy buenas noches, estimada Vania, y bueno, saludo también aprovechando el contacto a todos nuestros vecinos. Bueno, todos los televidentes y vecinos de la ciudad del Alto. Señora alcaldesa, estamos muy preocupados por lo que pasa en todo el país y en la ciudad del Alto. ¿Qué acciones se están asumiendo? Veíamos imágenes, por ejemplo, de la fumigación de centros de abasto, hospitales, pero la gente todavía se resiste, ¿no?, en algunos sectores. Sí, Vania, es falta de información, como algunos lo habían calificado, pero definitivamente tal vez la mayor resistencia que hemos tenido ha sido producto de la desinformación. Tenemos que ser bastante críticos frente a aquellas personas que lastimosamente han querido burlar la inteligencia de la población, han querido utilizar alguna vocería, alguna posibilidad de comunicación en redes sociales, en algunas áreas, y lastimosamente lo único que han hecho es perjudicar, porque este es un tema de salud, este es un tema de interés nacional, este es un tema de interés familiar, y desgraciadamente pues todavía tenemos alguna gente que quiere utilizar absolutamente todo lo que tiene a su alrededor para fines de intereses particulares y hasta políticos. Por eso es que nos hemos visto también un poquito limitados tal vez en la posibilidad de poder llegar con mucha más contundencia a poder identificar los factores quizá de debilidad que se tienen en las familias salteñas, ¿no? Creemos de que, sin embargo, es fundamental que podamos todos, absolutamente todos, ahondar los esfuerzos necesarios para que la población entienda de que precautelando y cumpliendo las normas actuales que han sido dictadas por el área de salud, estamos de alguna manera previniendo esta enfermedad mundial. Los pronósticos no son para nada alentadores, señora alcaldesa. Hay quienes señalan que si la gente sigue saliendo de casa y no respeta la cuarentena, por ejemplo, en la ciudad del Alto, esta región podría convertirse en una de las que tenga más casos de coronavirus. Sí, los antecedentes básicamente son la referencia de otros países, Vania, y sí, no, hay mucha gente que se está arriesgando, hay mucha gente que todo reitero de esta desinformación, porque no podemos decir que falta acceso a la información a estas alturas. Hemos agotado, por lo menos en instancia de la alcaldía municipal, la información, como nosotros le denominamos en terreno. Hemos estado con la dirigencia de prácticamente los 14 distritos de la ciudad del Alto. Creo que es importante valorar ese escenario porque la ciudad del Alto es una ciudad básicamente organizada y con representación social bastante visible y referencial además. Y con muchas ellos en un 99.9% le diría de que ha habido una decisión a poder ayudar para poder acatar estas medidas de salud. Ese 0,1% que no faltó en representación, dije que no estaba de acuerdo, que no creía que esto iba a ser tan grave, tan complicado, que parecía que estábamos exagerando. Igual se terminó comprometiendo, ¿no? Dijeron al final, bueno, no puede ser un criterio, pero con responsabilidad tenemos que bajar la información. Y así entendemos que en su mayoría
se ha cumplido con esa información hacia los vecinos, lo han notificado a través de citaciones, que es una de las características para poder difundir información vivienda por vivienda, casa por casa. Ya con la emergencia, ya con la cuarentena, hemos continuado nuestro trabajo con megáfonos en las urbanizaciones, hablando y notificando a las secretarios y secretarios generales de las ferias, de los mercados, de las tiendas. Y este trabajo de terreno, pues entendemos de alguna manera también despejado las dudas de la población y la preocupación ante la misma. Usted decía algo al principio. Desde el primer día de suspensión de clases, ya con la información obviamente oficial de esta enfermedad, hemos iniciado el trabajo de fumigados, particularmente en unidades educativas. Ahora ya desde hace una semana y media más o menos hemos entrado a lo que son mercados, a lo que son ferias también, calles también, porque tenemos esa característica en nuestra urbe. Obviamente, Vania, estamos preocupados por la situación de epidemiología y básicamente nos encomendamos a Dios. Creemos de que con la bendición, con la misericordia de Dios, vamos a poder salir de este problema. Dios quiera de que estas personas que también hoy día están haciendo oídos sordos a la información que hemos recibido por medios de comunicación y por muchos lugares, reitero, pues puedan también acomodarse a la información familiar y podamos cumplir las restricciones que hasta ahora entendemos son las más adecuadas para poder protegernos. Señora alcaldesa, ahora hay un tema que evidentemente todos entendemos, que tenemos que estar en casa, que nos tenemos que cuidar, pero ¿hasta cuándo se podrá aguantar? ¿Hasta cuándo se podrá asumir estas medidas? Tomando en cuenta, por ejemplo, lo que usted mencionaba, la ciudad del Alto es una ciudad productiva, muy trabajadora, varias industrias están allá. ¿Qué dice a propósito de eso la gente? Porque hemos visto que muchas personas estaban pidiendo ayuda también. Sí, una característica de nuestra ciudad es que aquí la mayoría pues trabaja al día y come al día. Eso lo hemos manifestado muchas oportunidades y entiendo también de que al principio fue la resistencia que se tuvo ante las medidas legales que el Estado ha marcado. Pero también conocemos de que la disposición del gobierno ha manifestado en dos normativas un acompañamiento, un apoyo económico a aquellas familias que más lo necesitan. Vamos nosotros a ser contundentes en la exigencia de que se pueda operativizar esta ayuda, llegue esta ayuda, que creo que es la mayor preocupación que se tiene, y poder también de alguna forma, si esto va a alargarse, van a tener los mecanismos para poder organizarnos de manera conjunta como lo hemos venido haciendo hasta ahora, mejorando obviamente, porque hay que decirlo, ¿no? Esto es algo nuevo absolutamente para todos y hemos aprendido, si vale el término, durante estos días trabajar de manera mancomunada. Por eso también la información llega ahora a nivel departamental y no solamente a nivel ciudad o local, y los mecanismos, por ejemplo, de distribución de productos alimenticios es uno de los temas que lo estamos trabajando y lo estamos analizando para que estos sean de los insumos que nos faltan. Sobre el tema del apoyo al incumplimiento de estos dos decretos que dicen de que se va a entregar 500 bolivianos por niño que esté en etapa preescolar e inicial, más la canasta solidaria, que entiendo así se ha denominado, para las familias que no tienen una estabilidad laboral, tiene que operativizarse. Eso es lo que nos han indicado también los del gobierno, que están en el procedimiento de las instrucciones para que se pueda bajar. Y bueno, nosotros nos predisponemos también para que con instancia descentralizada, como es la alcaldía, pues pueda coadyuvar conjuntamente, reitero, la representación de las organizaciones sociales, que son un brazo operador importante de nuestro territorio municipal. Ahora, ¿se ha confirmado ya un caso positivo de coronavirus allá en el Alto? ¿Y cuántos sospechosos hay, por favor, si nos puede dar esta información? Sí, vamos a la información oficial que evacúa en este caso por la autoridad del Ministerio de Salud. Tenemos un caso que es un contagio local, eso es lo más preocupante.
es un contacto local, es decir, de que esta persona no es alguien que haya viajado al exterior y que se haya contagiado afuera, sino que es una persona que se ha contagiado dentro del exterior. Es lo preocupante, la familia, del Secretario de Nacional de Salud, del Servicio Departamental de Salud, de la instancia descentralizada, el área de salud de la alcaldía, que han tomado todos los protocolos correspondientes para poder también aislar a las personas que han estado cercanas a la persona. Y el tema de los números es ascendente, Vania, ¿no? Es una preocupación porque sí, ahora que tenemos el laboratorio en La Paz, pues la toma de muestras es constante, ¿no? Yo no soy voz oficial del área de salud. Como les digo, una hora va cambiando los números, hora tras hora va cambiando los números. Muy bien, señora alcaldesa, ante esa preocupación, por favor, para despedirse, le quiero pedir cuál es la recomendación a su gente, la gente del Alto. Sí, primero a todos nuestros vecinos y vecinas, pedirles, por favor, puedan cumplir las medidas de prevención de esta enfermedad. Creo que todos, por la información de uno u otro lado, conocemos de qué se trata, sabemos que se puede prevenir. Vamos a insistir de que además de esta información estadística y esta información de proyección o de previsión hacia adelante, se conoce de que esta enfermedad no es una enfermedad mortal. 10 personas que se contagian, de las 10, 8 pueden salir de la enfermedad sin ningún problema. Es disciplinado y se cumple con todas las medidas de información o de acción que los profesionales de salud indican, pero conocemos también de que tenemos algunas debilidades como ciudad. Hemos estado durante todo este tiempo coadyuvando con el servicio de salud. El servicio de salud es de todos los niveles. Tenemos áreas ya de aislamiento, hemos constituido durante este tiempo esa previsión por si no pudiera una persona que adquiere la enfermedad quedarse en su casa, porque muchas veces tenemos familias asignadas, en un cuarto viven 5 o 6 personas, pero hemos previsto también estos otros espacios, pero el 90% para no contagiarnos de esta enfermedad depende de usted, señor vecino, señora vecina. Y por eso quiero pedirles nuevamente, por favor, eviten salir de su hogar. Si salen afuera, salgan con un barbijo, lávense las manos, no se toquen la cara, que son las recomendaciones más básicas que hemos aprendido. Y pedirle a Dios todos los días, pedirle a Dios de que nos ayude, de que nos proteja y que nos permita salir de este momento preocupante para todas las familias bolivianas y alteñas. Gracias, Vania, por la oportunidad. Gracias a usted, señora alcaldesa, y que nos vaya bien a todos. Necesitamos de verdad confiar mucho en Dios en este tiempo. Una pausa, te volvemos. Ya retorna, hora 23. No importa el color. Hemos llegado ya a la parte final del programa y no me quiero despedir sin recomendarle a usted que por favor se quede en casa. Recuerde que este fin de semana nadie, pero absolutamente nadie puede circular ni para abastecerse de alimentos ni por otra razón, otro motivo. Así que por favor le pedimos que usted sea consciente y responsable. Cuídese y cuídenos a todos, por favor. Me despido con ello. Buenas noches, Bolivia.